Buenas tardes a todos. Yo soy Jérôme Girard y soy el fundador de InnoIT Consulting. Antes de todo, esperemos que estéis bien, tanto vosotros como vuestras familias. InnoIT, para quien no nos conozca, es una consultora IT digital con un posicionamiento novedoso y disruptivo. Nuestro objetivo es conocer, asesorar y representar a los mejores técnicos IT del mercado. Trabajamos de la misma forma que lo hace un agente de un jugador de fútbol. Digo eso porque soy muy de fútbol, pero podría coger también el ejemplo de un agente de actor de cine. Llevamos 9 años en Francia y 3 años en España. Somos 250 en total y ya superamos una plantilla de 45 personas en España. Hoy estamos muy contentos porque el aforo fue un récord para nosotros tener más de 170 apuntados en este webinar. O sea que muchas gracias por vuestra participación. Lo bueno de lo virtual es que tenemos residentes de Barcelona, de Madrid, mucha gente de Mallorca. Te confirmo, Tomeu, que tienes amigos en Mallorca, muchos. Sí es, y en Madrid también. También de Galicia, entre otros. Se ve. Hoy hablaremos de la comunicación no violenta y de cómo la CNV nos puede ayudar a mejorar nuestro trabajo en remoto. Pues desde la pandemia todos estamos trabajando desde casa, nuestros hábitos se han cambiado, pero las preguntas que nos hacemos con Tomeu hoy serán si estamos bien preparados, si sabemos cómo sacarle partido a esta comunicación en remoto y cuáles podrían ser pues, sus ventajas y sus desventajas. Tomeu, te agradezco mucho de estar aquí hoy con nosotros. Tomeu es consultor Agile, es Scrum Master certificado, es formador, está diplomado en Ingeniería de Sistemas y tiene un background de 15 años o más de 15 años como desarrollador de software. Actualmente ayuda a empresas a través de consultoría y formaciones adaptadas a sus necesidades. Es un placer contar contigo hoy, Tomeu. También agradezco a los consultores de InnoIT y el staff, que hoy también muchos se han apuntado y ellos hacen posible cada día el proyecto InnoIT. Hoy tendremos un formato de 40 minutos de presentación de Tomeu y luego un espacio de 20 minutos para preguntas. Bueno, yo también espero que todo el mundo estéis bien de salud. Bienvenidos a este webinar y gracias por venir. Por si tomáis notas, que sepáis que estamos grabando el vídeo y que después lo podríamos compartir. E ir entrando ya a Slido porque voy a empezar ya con una pregunta de prueba, que es esta. ¿Cuáles son tus expectativas con este webinar? Entonces, si estáis en el Slido, aquí aparecerá ahora la pantallita. Yo también voy a entrar. ¿Qué esperáis? ¿Aprender aquí? ¿Qué os queréis llevar? Y ya empiezan las respuestas. ¿Algo más sobre comunicación? Es muy sencillo el programita este. Aprender a hablar de forma asertiva, saber mediar en remoto sin malinterpretaciones, algo nuevo para aplicarlo en el trabajo, algún tipo de cómo cambia la CNV en remoto. Supuesta práctica en remoto, ejercicios prácticos. Muy bien, pues vamos a ello. Podéis participar más, si queréis. En la siguiente a ver si os apuntáis más, que hay 44 personas ahora mismo. Vale. Esta es la agenda de hoy. Primero una introducción, luego veremos los canales de comunicación que tenemos a la disposición.
Después veremos cómo aplicar la CNV en esos canales, y después ya las conclusiones y después las preguntas y las respuestas. Pues empezamos con la introducción. Y lo primero que quiero explicaros es el por qué la CNV. Y esta vez, en otros workshops, cuento sobre el impacto en mi familia, con mis hijos y demás, pero esta vez quiero hablarlo sobre mí, ¿no? El impacto que ha tenido en mí. Y es que a mí la CNV se puede decir así de simple que me ha cambiado la vida. La CNV sobre todo me ha dado claridad en mi vida y en mis relaciones a través de un nuevo prisma. Y esta claridad se traduce también en entendimiento. En entendimiento con mis necesidades, conmigo mismo, entenderme a mí, navegar a través de mis emociones y de mis sentimientos y también entendiendo más a los demás y con ello despertar la empatía. También he ganado asertividad, como estabais pidiendo antes en las expectativas, porque ese entendimiento me ayuda a saber lo que quiero, lo que me pasa y realmente lo que necesito y pelear por ello, ¿no? Poner energía en eso para conseguirlo. Y a través de esa asertividad he ganado confianza, también confianza en mí y me ha empoderado. Y soy capaz de superar más retos de mejor manera y con más motivación. Y finalmente, para resumir en pocas palabras, sobre todo me ha dado tranquilidad y relajación en todo el ámbito de la comunicación. Entonces estoy más tranquilo, me atrevo a tener más discusiones, por decirlo de alguna manera, me siento más pleno con las conversaciones, puedo disfrutar mejor de los momentos e incluso dejar salir mi verdadero yo, que a veces nos lo escondemos y nos protegemos detrás de una armadura, pues con todo esto ya te puedes ir quitando la armadura porque ya sabes lo que quieres, lo que necesitas y vas a por ello. Y es una satisfacción tan grande y esa revelación que no me la quiero quedar para mí y cuando puedo lo intento compartir con todo el mundo. Y hoy os toca a vosotros en este aspecto de trabajar en remoto. Este webinar, ¿para qué? Pues para mejorar nuestra comunicación en remoto y lo vamos a hacer en 3 pasos. El primero es dar conciencia sobre los diferentes canales de comunicación de los que disponemos, viendo pros y contras de cada uno. El icono parece un chicle, pero es un cerebro, es complicado. El segundo es enseñar un poco la CNV y cómo potenciar esos canales en remoto con ella. Y finalmente, con unos consejos, unos tips de cómo ponerlo en práctica y otros consejos que incluso vosotros también nos podéis dar los vuestros. Y con todo ello, marcaremos la diferencia y mejoraremos nuestra comunicación en remoto, evitando malentendidos y cubriendo nuestras necesidades, tanto de claridad, eficiencia, entendimiento, colaboración. Ahora, otra vez al slide, os pregunto, ¿cuál es tu versión 10 de ti mismo en remoto? ¿Cómo te ves tú mejorado en remoto? Es una pregunta que a lo mejor os pilla por sorpresa, pero si tú fueras un 10 trabajando en remoto, ¿qué características tendríais? Y aquí volvemos a ver la pantalla de Slido y podéis empezar a contestar. Por ejemplo, bueno, no, tampoco quiero dar pistas, pero ¿cómo os veríais vosotros? Concentrado 100% en cada tarea, no haciendo multitasking. A ver, ¿alguna respuesta más? Empatizando mucho más. Más cercano, más enfocado, mirando los ojos, saber pedir ayuda, entendiendo las necesidades del otro, evitar malos entendimientos, empatizando, sobre todo empatizar por aquí. En remoto no se puede llegar al 10. Bueno, si el límite es el remoto, sí. Después ya se puede llegar a... Ya veréis después. Muy bien. Y ahora otra pregunta sobre esto mismo que habéis respondido.
ahora mismo, ¿a qué distancia estáis de ese yo vuestro, de ese yo del 10? ¿A qué distancia estáis? Era un 8, muy bien. A ver si podemos subir al 10. Empatizando, conociendo a los demás, mejorando la eficiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, a partir del 5. Vale, continuamos. Gracias por contestar. Vamos a ver canales que tenemos disponibles para la comunicación. Lo vamos a ver en esta cuadrilla. En estos tiempos de confinamiento y trabajo en remoto es esencial conocer estos canales que disponemos y ser conscientes del impacto de cada uno. Entonces vamos a ver pros y contras y poder adaptarnos a la situación y elegir el mejor canal. Este gráfico se divide en dos partes, en efectividad y en temperatura. Por cierto, esto es un modelo, no quiero reflejar la realidad tal cual, sino que es un modelo que nos va a ayudar a simplificar y a poner esa conciencia para ayudarnos a entender cómo podemos mejorarlo. Vamos a ver qué significa cada eje. Primero, el de la efectividad, pues todo el esfuerzo y todos los recursos que tenemos que poner y gastar para conseguir nuestros objetivos. En ese eje subirá esa efectividad cuando las conversaciones son directas y las respuestas es inmediata. No hace falta gastar mucha energía para obtener esas respuestas o esa información. Y obtienes feedback rápidamente de la otra persona para comprobar que tu mensaje ha llegado, ¿no? y que todo está en línea. Luego, la efectividad bajará, pues un poco lo contrario, ¿no? Cuando tienes que gastar mucha energía para obtener esa información, por ejemplo, muchos mails, para aclarar un tema, cuando el tiempo de respuesta entre las partes es muy largo y un poco se pierde la línea de la conversación, tienes que estar releyendo a lo mejor. Y cuando no hay retorno de la otra parte, que no tienes, te quedas sin feedback, ¿no? No sabes ni siquiera a veces quién es la otra persona y si ha entendido bien las cosas o no. En la otra línea, la temperatura valoraremos esa cercanía de la otra persona y la cantidad de información que se está transmitiendo por ese canal. En este caso, la temperatura bajará con esa interacción humana, si hay poca o ninguna, o a veces no sabemos ni siquiera con quién estamos hablando. Tampoco conocemos el humor, ¿no? Esa falta de emociones. No sabemos si le está sentando bien, si le está sentando mal, y si tenemos que adaptarnos a eso. Y también nos falta el lenguaje no verbal y el corporal. Y después la temperatura subirá cuando hay cercanía con otra persona. Pues hay mucha conexión con esa persona, la información fluye, se sabe el estado de ánimo, el humor, esas emociones. Y luego pues tenemos el lenguaje no verbal y el corporal también. Y con ese lenguaje hay mucha más información que podremos utilizar para poder adaptarnos. Entonces, esto lo vamos a poner en esta línea y vamos a empezar con el primero de todos, que aquí normalmente me respondéis, pero como hoy no podéis decir nada, pues ir pensándolo. Entonces, el primero que está abajo del todo, a la izquierda, todo muy bajo, ¿cuál creéis que es de los canales de comunicación? Pues lo más bajo que hay es que te den un documento, un PDF, una carta, o no sabes ni quién es el remitente y no tienes opciones para preguntar qué ha pasado, qué es o si tienes alguna duda. En esta escala, ¿cuál sería el siguiente que sube un poco en efectividad y temperatura? ¿Cuál creéis que es? Pues el siguiente aquí sería el email. En el email ya podemos conocer quién es la otra persona, contestarle y aclarar el tema, pero ahí, como hemos visto antes, pues puedes gastar mucha energía y puede haber muchas malinterpretaciones. Esto en el caso que no sea un correo no reply de esos, que no puedes contestar, te da error. Luego, siguiente, subiendo en la escala, ¿cuál puede ser? El chat, efectivamente. Aquí ya hay un flujo más en la conversación, puede ser casi instantáneo,
pero también seguimos sin tener la información visual, ¿no?, de la otra persona. Tampoco sabemos su humor, a no ser que esté utilizando emoticonos o lo esté compartiendo directamente por el escrito. También puede haber bastantes malinterpretaciones. El siguiente que sube en la escala. A veces aquí me responden el mensaje de voz, pero lo vamos a omitir y pasamos directamente a la llamada telefónica. Aquí ya estamos hablando directamente con la persona en vivo y en directo. Y se oyen incluso los silencios. Por ejemplo, si hace alguna pregunta o está pensando, pues lo estamos detectando en ese momento y podemos preguntarle o aclarar las dudas, y ya tenemos esa comunicación oral que nos llega con más información. Siguiente en la escala, ¿cuál creéis que es? Pues lo que estoy haciendo yo ahora mismo con vosotros, la videollamada, que soy el único que tiene la cámara y me podéis ver la cara, podéis ver si estoy distraído mirando a algún lado o estoy pensando. Aquí ya podéis interpretar mis emociones, mi estado de ánimo. Al principio del webinar pues estaba un poco nervioso, a lo mejor se me ha notado. Ahora ya estoy un poco más tranquilo, pero intentando no perder mucho tiempo. Aquí ya está la comunicación oral, como en la llamada, y además la corporal. Me podéis leer la cara. Si estoy leyendo alguna respuesta vuestra y me quedo con la cara sorprendida, pues ya veis que no sé qué responder y podéis aclararlo. Ojo, también aquí, cuando estéis en comunicación en remoto, si no tenéis la cámara puesta, entonces bajaríamos a la llamada. No os confiéis porque falta toda esa información que te está dando el lenguaje corporal. Luego, ¿cuál es el siguiente nivel en esta escala? Pues en este caso es el cara a cara. El cara a cara, donde ya tenemos todo el lenguaje corporal. Podemos ver si está moviendo una pierna, está nervioso, el típico de los brazos cruzados o bueno, interpretar, ¿no? Y ahí hay muchísima más información. Y además toda esta información de la cara y del cuerpo es subconsciente. Como dice mi mujer, a veces no concuerda el audio con el vídeo. Por ejemplo, yo te puedo estar diciendo que estoy muy agobiado, que tengo mucho trabajo, y te lo estoy diciendo cuando estoy así, entonces no concuerda lo que te estoy diciendo con lo que realmente te está diciendo mi cuerpo. Y ahí, pues, la cuestión es aclarar, ¿no?, qué está pasando ahí. Y finalmente hay un medio, un canal que es todavía más efectivo que el cara a cara. Es lo que estoy haciendo también con vosotros, el cara a cara con soporte visual. Os estoy pasando información y encima os la estoy enseñando con dibujos y con gráficos. Entonces no hay malinterpretación alguna. También se puede hacer a través, pues si hay una reunión, pues con un documento compartido que todo el mundo lo está viendo y se va poniendo pues la minuta o las preguntas las ideas que se están sacando, y así todo el mundo está entendiendo y comprobando que está entendiendo todo lo que se está escribiendo ahí. Y con esto es que toma forma la frase de más vale una imagen que 1000 palabras. Por cierto, en el cara a cara lo haréis con mascarilla seguramente, entonces tendréis que estar forzando más el tema de trabajar las cejas y los ojos para transmitir más información. Un dato gracioso. Y ahora otra pregunta para vosotros. Preparar el teléfono con el Slido. ¿Cuál es tu canal favorito? Lo podemos reducir al remoto, ¿eh? De los de remoto, ¿cuál te gusta usar más? ¿El email, el chat, el teléfono o la videollamada? Empiezan 7 con la videollamada, a tope. El teléfono también me gusta un poquito, pero no tanto como la videollamada. Va subiendo el teléfono, también empieza el chat. Hay personas que a lo mejor les cuesta más dejarse ver o en ese momento están con el pijama y no quieren hacer la videollamada, pues con el chat o el teléfono. Todo vale. Pero la videollamada ha ganado bastante. Estáis ya usando un canal súper efectivo. Pues siguiente, ¿con cuál has tenido más malentendidos de estos? Con el email, con el chat, con la videollamada un poquito. Bueno, está ganando sobre todo el email, que como hemos visto en la gráfica está muy abajo. Y le sigue de cerca el chat.
Y es por esto mismo que hemos comentado, porque falta información, no se interpreta bien lo que se está diciendo. Hay un estudio que dice que solo las palabras en ciertas comunicaciones es solamente un 7% de la información. El resto es lenguaje verbal y corporal. Creo que era 7, 14 y 50 y pico o algo así. Vale, siguiente. Vamos ya al tema de CNV en remoto. Os voy a explicar súper brevemente un poco de la CNV por la gente que no la conozca. Se la inventó Marshall Rosenberg, un psicólogo estadounidense hace más de 60 años. Se basa en reconocer las necesidades de las personas y buscar acciones que las satisfagan, porque todas nuestras acciones tratan de satisfacer necesidades. Por eso es tan importante este modelo de comunicación. Yo ahora mismo estoy haciendo este webinar porque tengo una necesidad de compartir y de contribuir y de realizarme. Entonces, hago esta acción. ¿Qué más? La CNV define la violencia como todo lo que separa y desconecta a las personas. No solamente la violencia la interpreta como lo físico o los gritos o esa violencia que estamos más acostumbrados, sino que es cualquier cosa que hace esa separación de conexión. Por ejemplo, cuando estás contando un problema a una persona y esa persona te da consejos, te cuenta lo que le ha pasado a él y tú sientes como que ni te está escuchando, solamente quiere contar su rollo y lo que haces es, a lo mejor, pues te sienta mal y ya no quieres seguir hablando. Entonces ahí está la desconexión, ya no tienes ganas de conectar con esa persona. En este caso, lo que se necesitaría pues, sería empatía a través de la escucha. Pues cuando te están contando un problema, te pones a escuchar sin decir nada, a lo mejor simplemente sintiendo qué tal o haciendo alguna pregunta para entender y ahí le vas a demostrar que estás escuchando realmente para entender. Y eso es la empatía. Aporta conciencia. Si trabajas sobre las necesidades y los sentimientos y te hace trabajar para entenderlo, pues te está poniendo a trabajar el cerebro para ser consciente de lo que está pasando en ti y en los demás. Es muy sencillo, es un modelo de 4 pasos, lo que requiere mucha práctica. No es, es sencillo porque son 4 pasos, pero es complicado de poner en práctica. Hay muchos obstáculos que tenemos arraigados que nos impiden ponerlo en práctica de una manera eficiente. Necesita conocer la intención que tienes ante la comunicación, con esa conciencia que hemos dicho antes, esa intención de entender, de escuchar, como lo estábamos viendo antes con el tema de la violencia, o intención de exigir, de yo voy a lo mío y solo quiero conseguir mis necesidades, o sea, satisfacerlas. Aquí hay que diferenciarlo mucho, es consciente. Y luego hay 3 maneras para ponerlo en práctica, que es la primera, toda la autoempatía, pues hacer esa reflexión a través de la conciencia, donde vas a descubrir tu intención, tus necesidades, tus sentimientos. Vas a hacer ese trabajo para después poder exportarlo hacia afuera o traducir lo que te están diciendo con la recepción empática, ¿no? Si te están contando algo o tienes alguna comunicación, poner un filtro de la CNV para transformar eso en información que después podemos trabajar con ella. Y hacerlo de una manera empática, no ponernos violentos, ¿no?, con la otra persona. Y luego la última es la expresión honesta, que es expresarte desde tus necesidades, con tus sentimientos y de una forma clara. El modelo, rápidamente, pues tiene estos 4 pasos. El primero de todos es observar hechos, describir los comportamientos sin juzgar o interpretar. El segundo es investigar sentimientos a través de la inteligencia emocional. Y a través de esos sentimientos descubrir o identificar necesidades que pueden estar satisfechas o no satisfechas, reveladas por esos sentimientos que hemos detectado en nuestro cuerpo. Y cuando ya lo tenemos, podemos hacer peticiones claras, concretas y presentes para poder satisfacerlas, las nuestras y las de los demás también. Por ejemplo, estas son como mis necesidades que tengo que cubrir y estas son las tuyas y es un juego de ir haciendo peticiones. Esta petición cubre la mía porque empiezo desde mi lado, pero no cubre la tuya. Me voy acercando hasta que al final encontramos una solución que satisface las dos. A veces no se puede satisfacer las dos a la vez, entonces primero hay que satisfacer una y luego la otra, pero muchas veces sí que se puede. Y un ejemplo, pues cuando os hago preguntas en Slido y no contesta nadie, la tenía preparada ya, pero sí que habéis contestado. Estos serán los hechos. Es un ejemplo, pues me siento preocupado porque tengo la necesidad de interacción con vosotros, ¿no?, de compartir. Entonces, mi propuesta sería, ¿podrías contestar a las siguientes preguntas
que os haga con el Slido. Esto sería como ponerlo en práctica. Sobre todo a mí me costó mucho el tema de los hechos y los juicios, que estamos muy acostumbrados. Vale, volviendo al modelo, pues usando este modelo de CNV, con la CNV nos comunicaremos en base a nuestras necesidades y aportando esa claridad. Entonces subiremos pues toda la temperatura y toda la efectividad de los canales en que la utilicemos. Hablando de hechos y evitando los juicios, compartiendo sentimientos e impactos y evitando responsabilizar a los demás de nuestras emociones y evitando buscar culpables, conectando entre nosotros, hablando de necesidades, activando la empatía y haciendo peticiones claras y presentes. También siendo asertivos con nuestras necesidades y empáticos con los demás. Para este webinar vamos a ver solo las 4 que se utilizamos más en remoto, que las he agrupado en 2 partes. En la de sin comunicación oral o corporal, que son estas 2, y las que sí que lo tienen, oral y corporal. Oral el teléfono y corporal la videollamada. ¿Qué vemos aquí? Pues pros de las primeras. Pues tienes tiempo para responder, tienes tiempo para releer, para no malinterpretar, y puedes también evitar contestar en caliente. Esos son los pros de estas. Y los contras es pues, que tienes ese tiempo largo de respuesta, incluso incierto, porque a veces mandas un email y puede que tarde una semana en contestarle o no te conteste nunca. Y ese riesgo de malinterpretación, que ya hemos visto que os ha afectado bastante a vosotros, que es con el que más habéis tenido. ¿Cómo podemos poner la CNV aquí? Pues aquí es mucho más sencillo, porque con ese tiempo extra para contestar, pues podemos reflexionar mucho, utilizar el modelo y expresar sentimientos también con iconos. Porque falta, ¿no? Esa parte de información, expresar cómo nos sentimos, pues lo puedes añadir con iconos o escribiéndolo, como tú veas. En el email, pues puedes usar los 4 pasos a la vez, de golpe, como yo he hecho con el ejemplo de antes. Y con el chat, puedes usarlos por separado, porque como es un poco más fluido la conversación, pues puedes empezar por los hechos y la conversación empieza desde otro punto totalmente diferente. Después, a través de los hechos, pues buscáis los sentimientos, las necesidades y va fluyendo la conversación. Y después, preguntar siempre es mejor que malinterpretar, porque muchas veces lo lees y lo lees con tu humor, con expectativas, con lo que sea. Es mejor releer y preguntar. El teléfono y la videollamada, pues los pros, pues ese tiempo de respuesta es inmediato. Te puedes adaptar mucho antes y conseguir más tus objetivos. Los sentimientos viajan a través de la voz. Puedes detectar y preguntar. Y también puedes adaptarte antes a lo que está pasando. Esos son los pros, tienes también más información de lo que está pasando. Y los contras, pues sigue habiendo el riesgo de malinterpretaciones, como también lo hemos visto, pero en menor porcentaje. Y también está el riesgo de contestar en caliente. Esto ya pues depende de cómo lo podáis gestionar cada uno. A lo mejor es mejor cortar la conversación y decir, vamos a hablar más tarde porque quiero pensar que voy a contestar. Y luego la CNV, ¿cómo aplicarlo? Pues aquí es más difícil, porque requiere una preparación previa. A lo mejor tienes una reunión, una llamada, un one-to-one o una conversación pendiente, pues puedes preparártela antes con el modelo para darte mucha claridad a ti a la hora y asertividad para la hora te pones unos apuntes para la hora de hacer la llamada, pero eso requiere esa preparación previa, porque durante el momento, si no tienes esa práctica, te va a costar. Luego puedes usar el modelo por partes, como en el chat. Pues empiezas sobre todo por hechos, ¿no? O por sentimientos. Y después la conversación fluye diferente. Y a ver, hacer preguntas relacionadas con el estado anímico. Pues como por la voz puedes detectar, pues a lo mejor está nervioso, pues preguntarle, oye, me parece que estás nervioso, ¿pasa algo? Y tirar por ahí. Y luego lo de antes. Preguntar siempre es mejor que malinterpretar. Base de hechos, verifica que no pones ningún juicio de valor. Es difícil al principio hasta que le coges el truquito y funciona muy bien. Si pones los juicios, añade los hechos que los respaldan para darle claridad a la otra persona de por qué has hecho ese juicio. Sí, todos hacemos juicios, es inevitable. Trabajemos con ellos. Nos van a dar información de lo que está pasando, de lo que tú has analizado. Pero pueden bloquear la comunicación, así que o no los pones o los pones, pero explicando por qué. Luego, en el tema de sentimientos, apóyate en el listado de sentimientos. Nos falta mucho vocabulario de emociones y de sentimientos. Después os pasaré unos listados, donde pues cuando lo vayamos preparando y practicando, pues ir cogiendo ese vocabulario y después ser más fluidos a la hora de expresarlos.
Y también verifica que no son falsos sentimientos. Estos son los que ponemos la responsabilidad fuera. Por ejemplo, me has decepcionado. Podría ser uno, ¿no? O sea, me siento como decepcionado, pero te estoy responsabilizando a ti de esa emoción. Y la emoción es tuya. Y estás ya culpabilizando al otro, eso va a bloquear seguramente la conversación. En necesidades, apóyate también en el listado de necesidades. No nos han enseñado a hablar en este aspecto, nos falta también vocabulario y lo mismo que con los sentimientos. Ir probando, ir practicando hasta tener ese vocabulario. Te puedes pasar en la lista y verificar que no son estrategias. A veces puedes decir, necesito que vengas esta tarde. Pues eso no es una necesidad, eso es una acción que va a satisfacer tu necesidad de conexión con esa persona. También hay un acrónimo para definir estrategias, diferenciarlas de los sentimientos. También os lo pasaré luego. Y sobre las peticiones, preguntarte, ¿puedes aceptar un no como respuesta cuando estás haciendo una petición por cualquier canal? Lo de antes, podéis contestar más las preguntas por el Slido. Si realmente no acepto un no, me voy a enfadar seguramente o me voy a preocupar, ¿no? Entonces, buscar también hacer otras peticiones. A lo mejor preferís no el Slido, sino pues el chat del Zoom o hablar con el micrófono. A lo mejor sentís frustración porque no podéis hablar. Y finalmente, si no se te ocurre a ti ninguna otra petición, pues preguntar a la otra persona. Oye, mira, que no sé qué proponerte. ¿Se te ocurre a ti algo para una solución? Pues la otra persona seguro que se le ocurre algo. Y luego tengo una plantilla que suelo utilizar y suelo recomendar para poner todo esto en práctica. Es un Word que te haces una copia y pones tu caso y vas rellenando. Así como te vienen las ideas o las palabras, lo rellenas en su cajita y te preparas la conversación con esa parte. Lo puedes utilizar en cosas ya pasadas para aprender, en cosas presentes que están pasando. A lo mejor incluso si la otra persona sabe de CNV, pues lo podéis utilizar a la vez. Y cosas a futuro. Si vais a tener una llamada o una conversación que queréis gestionar, pues lo podéis preparar antes. Ayuda muchísimo. Y tiene una parte de autoempatía y la otra parte de empatía con la otra persona. Consejos de aplicación en remoto. Pues con el tema de la autoempatía, pues ser conscientes de cómo te sientes y qué necesitas. Buscar esa asertividad, ¿no? Y del lenguaje que vas a utilizar. Pues buscar siempre el lenguaje positivo y evitar juicios, etcétera. En la recepción empática, pues al escuchar o al leer, pues releer. A veces con releer ya basta para entender. Y cuidado con los sesgos que tenemos todos, que hay muchísimos. Luego preguntar para entender y evitar malinterpretar. Y empatizar. ¿Qué puede sentir y necesitar la otra persona? Pues todos todos compartimos sentimientos y necesidades, pues también está muy bien preparar y preguntarlo preguntarte a ti sobre la otra persona, ¿no? ¿Qué puede estar necesitando? Y activar esa empatía. Y luego, expresión honesta. Al escribir, pues pensar en cómo lo puede leer la otra persona, ¿no? Releerlo para ver que no se puede malinterpretar. Cuando también falta información, nuestro cerebro, que es muy racional, la rellena, se la inventa con sus expectativas y demás. O sea que ahí va a haber malinterpretación. O sea, poner la información que toca para que no haya malinterpretaciones. Preguntarte si puede interpretarlo si falta esa información. O conoce mi humor. A lo mejor se lo puedo compartir de alguna manera, pues también con esos emoticonos o escribiéndolo. Y lo de siempre, releer antes de enviar, súper importante. Son cosas que seguramente sabemos todos, pero a veces se nos olvidan o dan perecilla. Otros consejillos. El tiempo de respuesta que estás dispuesta a tener con un tema. Si lo quiero ya, llamada telefónica o videollamada. El chat puede que no llegue y el mail, pues te la juegas. Usar soporte visual ayuda a tener más claridad de lo que está pasando, ¿no? Con la otra persona. Atrévete a probar la CNV. Empieza con una práctica en local, tú solo, contigo mismo, con algo que se te ocurra, y luego intenta hacerlo pues, en un mail, en un chat, en otro medio. Más vale una llamada rápida que 100 mails, seguro.
Eso te va a ahorrar tiempo y sentimientos desagradables. Las videollamadas con vídeo son más información. O como antes, si no la tenéis, menos información, el vídeo. La cercanía que tienes con otra persona, también tenerla en cuenta para el tema, pues a la hora de compartir esas necesidades o sentimientos. Si es una persona muy cercana, pues seguramente estará más abierta a escuchar, ¿no? Y si no, pues intentar de explicarlo de una manera que te estés tú más cómodo explicándolo. Luego, los perfiles de personalidad, tenerlos en cuenta. Si hay personas que son más rojas y son más de bullet points y no les interesa el contexto, pues tenerlo presente a la hora de explicarle, ¿no? tu problema y buscar soluciones. O si es todo lo contrario, es una persona verde, necesita el contexto, saber para qué quiere hacer eso, cómo se relacionan las personas que están involucradas en ese tema, etc. Y luego prueba la plantilla para analizar un caso. Ya terminando, vosotros, ¿qué consejos nos dais a todos los que estamos conectados aquí? ¿Listos? Adelante. ¿Qué otros consejos nos darías tú para mejorar nuestras comunicaciones en remoto? Por ejemplo, una muy tonta. Si vas a hacer videollamada, lleva pantalones. Es una tontería, ¿eh? Que no te pillen. Escuchate atentamente. Escucha activa, siempre teléfono, videollamada. Planificar los encuentros. Muy bien, 5 respuestas por el momento. Siempre un check-in antes de empezar la reunión. Eso va muy bien, hacer un check-in para compartir. Y también en este momento que estamos todos separados, para compartir esos sentimientos de cómo te sientes. Empatía y planificar reuniones. Check-in, check-out. Respetar la puntualidad. Respetar turnos. Claro, dejar eso... el respeto aquí está muy relacionado con la CNV. Preguntarte de qué humor estás. Muy bien. Mirar a la cámara, tenerla de frente. Yo estoy mirando a todas partes, lo siento. Consultar perfil del otro, efectivamente. Vale, pues muchas gracias. Concluir con meetings notes. Estar todos alineados. Perfecto. Si queréis mejorar reuniones de trabajo, en mi perfil de LinkedIn tengo unas cartas que me inventé para ayudar, que es como un juego. Bueno, después os lo pasaré también, con todo lo demás. Escucha 100% activa. Y para mejorar también en remoto, ser conscientes de tu energía. Si no estás listo, no tienes energía para una conversación que puede ser difícil, aplázala, porque si no va a ir en tu contra y en la de la otra persona. Eso, tener conciencia en vuestra energía. Vale, conclusiones, ya terminando, que nos quedamos sin tiempo de preguntas. Hemos visto, pues, conciencia en la comunicación, diferentes canales y su efectividad y su temperatura. En el tema de la CNV, pues muy resumida, y aplicación de CNV en remoto y en su efecto al usarla. Hemos visto estas plantillas, así os recuerda un poco lo que hemos visto. Y luego los consejos de utilización y otros consejos. Y me faltan pues poner los vuestros. Luego, ya terminando, ¿qué os lleváis de este webinar? ¿Qué os lleváis en vuestra mochilita de hoy? Espero que muchas cosas. Espero que por lo menos una sonrisa. Mucha motivación. Perfecto. Genial. Eso me gusta. Una sonrisa. Ahí viene la sonrisa. Ganas de seguir aprendiendo y practicando. Perfecto. Esto me da mucha energía, como me veis en la cara, para continuar haciendo estos webinars. Aplicaciones de CNV en canales remotos. Introducción sobre qué es CNV y poder seguir leyendo para mejorar. Perfecto. Yo voy compartiendo cosas. Estate atento a lo que yo voy poniendo en LinkedIn. Haberte visto, Tomeo, y eso es motivación. ¡Wow! Muchas gracias. Profundizar más aún en la CNV. Aplicabilidad. Poder aplicar con los equipos. 11 respuestas. Vale, pues ¿te ha gustado? Un súper rápido feedback. Del 1 al 5 creo que lo he puesto. Lo que creo es que no lo he compartido, la respuesta. La dejé de compartir. 14, 16, 17 respuestas, 18... Después os pasaré un feedback un poco más extenso para que me podáis contestar, para poder afinarme más y mejorarlo. Y bueno, para cerrar ya, pues muchas gracias a todos. Mejoremos nuestras vidas y la de los demás a través de la conciencia en la comunicación. Ya he visto que es súper importante esa conciencia y la CNV te la da.
seguir buscando eso. Y luego, pues mis datos, soy formador y consultor Agile, estos son mis datos que podéis poner en contacto y luego mis servicios. Pues eso, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por haber aguantado hasta el final. Muchas gracias, los comentarios son muy buenos en el chat. Gracias a todos por asistir y hasta muy pronto, esperemos. Gracias, Tomeo. Gracias a ti, Jerome. Hasta luego, buenas noches.